Yo arranqué en sistemas en exactas de la UBA, año 63. Yo a esa altura del partido ya estaba estudiando la licenciatura en física en exactas cuando se crea la carrera. Y yo había llegado de ahí después de un año de ingeniería acá en La Plata. En el año 64 por ahí, tenía una necesidad muy fuerte de casarme con mi novia, que todavía es mi mujer, y con lo que yo ganaba en la facultad no pagaba ni los fideos, con lo cual no me quedó más remedio que decirle a mi padre conseguirme algún trabajo. Bueno, y así me consiguió una pasantía en una fábrica de pinturas Alba, ¿se acuerdan algunos? Sí, sí. Donde él era gerente general y me consiguió una pasantía en el centro de cómputos. Y un día me dijo, bueno, acá tenés la pasantía para trabajar de noche de operador. La pasantía en aquella época se hacían valer, digamos. Y acá está el manual. ¿El manual de qué tecnología? De la máquina, una 1401, una máquina que no tenía nada que ver con la que yo conocía en la facultad. Claro. Terminé en lo que después fue Proceda, en el centro de cómputos grande de esa época. Y en un momento determinado salió un aviso en el diario para gerente de un centro de cómputo. Y entonces me presenté, me tomaron y era el SWIFT de La Plata. El SWIFT de La Plata. Que en ese momento estaba manejado por los americanos, con lo cual las entrevistas eran en inglés, etcétera, etcétera, etcétera. Pero era un centro de cómputo de 450 personas. El mecanismo fue, bueno, ok, vos vas a ser gerente, pero durante un año pagás el derecho de piso y vas a ser analista. Con lo cual vas a conocer todo lo que pasa acá adentro. Y nadie va a saber que vos vas a ser gerente. Cosa que me comí un año haciendo un sistema de contabilidad, un sistema de sueldo, todo normal. La migración de una computadora a la otra, etcétera, etcétera. Hasta que un día ese señor, el director máximo del grupo, vino y me dijo, mejor dicho, vino acá a Swift, a Berisso, y se sentó y agarró al gerente de sistemas y operaciones que había en ese momento y dice, chau, ¿te vas? Agarró al gerente de investigación operativa, chau, ¿te vas? Al de programación, chau, ¿te vas? El de operaciones, chau, ¿te vas? Y entonces me llamó, vení, siéntate. Bueno, les comento a todos que él es el nuevo gerente. Todo fue, teniendo en cuenta los 29 años, era fuerte. Lo más fuerte vino en la práctica de la tarde, porque eso fue al mediodía. A la tarde me llama el gerente de planta, que sabía que yo venía, y me dice, estamos en convocatoria de acreedores, con lo cual vos ahora tenés que despedir a 200 personas. Con lo cual los llamaba de a 4 para despedirlos. Y además eran todos compañeros porque yo había trabajado un año con ellos. No como gerente, sino como compañero. El hecho de haber tenido que hacer eso y después mantenerlo y tener que ir a comer al mediodía porque se habían perdido los comedores y todo lo demás, comer a la fonda de la Paulina en Montevideo para comer Bareneki todos los días, ¿ok? Esto en la práctica fue desde el punto de vista personal extremadamente importante, porque el tema no era tecnológico, el tema era de humano, y un humano muy grande y muy complejo, con lo cual la verdad que lo que aprendí en la vida ahí, acá en Berisso, no aprendí nunca más. Esta fue la primera experiencia. De ahí me tomaron en un banco, seguí en un banco con un grupo de empresarios, un banco que después se fundió, bla, bla. ¿Qué rol cumplías en el banco? También, a partir de ese momento siempre fui director del centro de cómputos. Ah, ok. Siempre. Pues yo como director del centro de cómputos, tengo alrededor de 45 años. Siempre estuve
en la batalla esa. Porque si nunca fui consultor, ni auditor, ni profesor, nada. En la batalla siempre. Y en un momento determinado había trabajado en prácticamente todo lo habido y por haber, en aplicaciones tecnológicas, científicas, militares, lo que se te ocurra, todas. Había una sola cosa que no había hecho en mi vida, trabajar en el Estado. Le estoy hablando ya año 90. ¿Okay? Había una sola cosa que no había hecho, que era trabajar en el Estado. Y ahí aparece la oportunidad, yo por supuesto con mi habitual éxito en la parte económica, que es nulo. La empresa que tenía se fundió y con lo cual yo estaba sin trabajo y alguien me convocó para dirigir el centro de cómputo del Correo Argentino antes de la privatización. Y ahí entró el Estado. De ahí me convocan como director del centro de cómputos de ANSES. De ahí paso como director del centro de cómputos de AFIP. De ahí salgo y voy como director de la Agencia de Sistemas de la Ciudad de Buenos Aires. Esto ya con el gobierno de la ASI. La ASI, en el primer gobierno de Mauricio. De Mauricio, claro. En el segundo gobierno tenemos algunas diferencias de opinión, y entonces no con Mauricio, sino con otros. Y entonces me voy y estoy 4 años como consultor del Fondo Monetario y del BID en los países de Latinoamérica para hacer exactamente lo mismo. Así como manejar un centro de cómputos, en particular en áreas financieras o fiscales. Después, ahí vuelvo acá a Buenos Aires y volvemos a FIP. Ahora de vuelta con Abad en la gestión a nivel nacional de Mauricio. Hasta hace 2 años, en los cuales, por otra diferencia de opinión, dejaste de estar en ASI. Bueno, dejé. Y la verdad es que si uno, por eso no emito juicio de valor sobre si es mejor una u otra, porque me parece tonto, porque son diferentes. En la actividad privada, los hechos discrecionales se evalúan en función del resultado de la discrecionalidad. Así, si vos tomando una decisión discrecional, fuiste exitoso, obtuviste un resultado exitoso, a vos te dan un bono, ¿vale? Claro. Si por la acción discrecional hiciste un lío bárbaro, te dan una patada. Una patada importante. Y además, a lo mejor también un bono. En el Estado, lo malo es la discrecionalidad, no el resultado de la discrecionalidad. Y ahí marca una diferencia sustancial. No es que por ser discrecional, si la discrecionalidad te lleva a una cosa buena, vos sos exitoso. No, es premiado, no. Y la diferencia de por qué es así, es porque la diferencia está en que vos estás manejando la plata que es del pueblo. Y esto marca una diferencia sustancial. El señor para el cual yo trabajo y que me paga, no decidió nada de esto. Entonces mi responsabilidad, o la responsabilidad de los que tenemos, de los que hemos tenido y tenemos esas funciones, es completamente diferente, ni mejor ni peor, es diferente. Es diferente. Entonces, yo tengo que tomar requisitos o criterios que en la actividad privada no tendría por qué. Al contrario, sería contraproducente porque me pagan para ser discrecional. Me pagan para inventar, para sacar cosas de acá abajo de la manga y tratar de que sean exitosas. Me pagan para eso. Entonces, si yo hago una contratación directa en una empresa privada, en la medida que me las arregle con el auditor para que no sea demasiado feo y tenga compliance, claro, que no sea me dan un premio. ¿Por qué vos haces en una empresa privada, haces un pliego para comprar algo
y ese pliego tiene 4 hojas, porque al resto le pones discrecionalidad. Bueno, me hacemos una presentación y si me parece razonable, vaya, está bien, ¿ok? Pero cuando vos estás en el Estado, vos no podés decir, bueno, me voy a fijar a ver si me gusta o no me gusta. No, vos tenés que definir y escribir qué era lo que entendías por gustarte para ver si el señor después lo respetaba o no. Por eso tus pliegos tienen 200 hojas y de la actividad privada tienen 4. Entonces, cuando un hombre de la actividad privada va al Estado y dice, ¿por qué escriben tanto? ¿Por qué tardan tanto tiempo en hacer un pliego? Porque no puedo ser discrecional. No puedo ser discrecional para saber si le pago o no. Con lo cual las multas tienen que estar escritas. No puede ser que yo, Jorgelín, que define una multa cuando se me canta. Tiene que estar escrita. Y esa es la diferencia. Entonces, vos fíjate que todas estas cosas están relacionadas con el mismo problema original. Es decir, vos no podés tomar actitudes discrecionales porque no sos dueño ni nadie te delegó ser dueño de esa plata. Entonces, una de las cosas que digo, la gran diferencia es si uno no entiende esta historia, ahora no entendés nada de por qué hacemos esto. ¿Por qué tardamos tanto en hacer el proceso? ¿Por qué somos tan burocráticos para saber si le pagamos la factura a una persona o no la pagamos, etcétera, etcétera? ¿Por qué? Por esto. Y esta diferencia es la que hace que todo el resto dé vuelta. Entonces vos tenés que hacer concursos para elegir a gente, bla, 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 bla. Pero todo da vuelta alrededor de lo mismo. Vos estás tomando decisiones sobre el uso de recursos que no son tuyos y que nadie te delegó. Entonces, esta es la tremenda diferencia. Y todo lo demás da vuelta alrededor de esto. Y es consecuencia de esta historia. El malo estaba adentro. Sí. Hace 30 años atrás, el malo de la historia estaba adentro de los centros cómputos. Tu relación con el exterior era muy, muy lábil en algunas cosas nada más y generalmente estaba implementada de tal forma que estuvieras separado de todo lo que tenías adentro. Con lo cual el malo estaba adentro, el que te robaba la cosa estaba adentro, el que cambiaba la cosa estaba adentro. Porque además no tenías para afuera casi nada. A medida que esto se fue dando vuelta y en un momento determinado te encontraste que vos tenés el 90% puesto hacia afuera y el 10% nada más puesto para adentro, ahora el malo está afuera. Entonces, cuando el malo, lo cual no significa que no haya malos adentro, simplemente que hay mucho más malos afuera. Nada más, no es que acá adentro se volvieron todos santitos, no se volvieron ningún santito, simplemente que afuera hay mucho más y que tienen mucho más recursos. Y además, en algunos casos, para facilitar el funcionamiento de tu sistema, hasta se lo da regalado porque le das aplicaciones web que son un colador, etcétera, etcétera, con lo cual se la diste regalada. Cosa que en otras épocas, con protocolos mucho más duros que esto, que la web, este tipo de cosas no eran fáciles de hacer, estoy hablando de 30 años atrás. Pero ahora es más fácil hacerlo. Además, todos los chicos son programadores, etcétera, bla, bla, bla. En aquella época no era así. Entonces, te fue cambiando dónde está el origen del riesgo. Del origen del riesgo de estar adentro a un origen del riesgo de estar hacia afuera. Cada vez con mayor fuerza hacia afuera. Tanto es así que la propia topología de los centros de cómputos fue cambiando en alguna medida en función de esto. En una época vos tenías los centros de cómputos cerrados hacia afuera completamente, porque además no te costaba nada, y abiertos completamente para adentro. Después poco a poco se te fue cerrando, tuviste que cerrar para afuera, porque los malos empezaban a aparecer de afuera. Y entonces, ¿qué hacía con lo de adentro? ¿La abrías también? No, porque como lo de adentro tenía que permitir que todos tus empleados pudieran trabajar desde sus casas, en la práctica lo de adentro también se te abrió. Con lo cual, te encontraste que tenés un centro de cómputo abierto de afuera y de adentro, de arriba y de abajo. Esto no tenía nada que ver con lo anterior, con lo cual los mecanismos que vos usabas hace 20 años no son válidos hoy, no son los que tenés ahora. Entonces, ahora es más importante tener un mecanismo que te permita tener un ataque masivo en origen en Europa o en Estados Unidos, o en Europa, que por donde te llegan lo de China, que los problemas internos. Porque el problema está afuera.
no todo el problema, una porción importante del problema. Como tenías comunicaciones muy malas, de poca potencia, cosas por el estilo, te estoy hablando 20 años atrás, entonces esto te llevaba a la distribución, es decir, vos distribuías los centros de cómputo en más centros de cómputo en el interior del país, etc. Que no lo hacía de gracioso, lo hacía porque no tenía forma de hacer poner una terminal en La Rioja y que se comunicara con Buenos Aires. Entonces no tenía más remedio que poner la computadora en La Rioja. Entonces lo primero que fue pasando era que eso cambió y ahora es mucho más fácil tener las cosas centralizadas. De vuelta. ¿Y por qué centralizadas? Porque así tengo mayor capacidad de reacción ante ataques. Y además puedo poner un equipo que cuesta $100.000, pero no lo puedo poner en 10 centros de cómputo, lo tengo que poner en uno. Salvo que vos vivas en un país como Estados Unidos, donde las reglas son completamente diferentes, y pones 10 de $100.000, pero total lo paga no sé quién. Pero cuando esto lo paga el señor del sándwich de mortadela, yo tengo que mirar esto. Con lo cual en algunos momentos tomo algunas decisiones que, vistas del mundo cool, parecen ser medias anacrónicas. Y yo digo, sí, puede ser anacrónica, si no fuera porque esta plata no es tuya. Y ahora lo de anacrónico perdió sentido. ¿Ok? ¿Cómo cambió la historia? ¿Cuál es el problema? Es que este tipo de cosas no siempre están claras. Y además, contra ese tipo de cosas, hay además estrategias diferentes. Por ejemplo, mi estrategia era siempre hacer que los centros de cómputo estuvieran blindados. Porque yo ponía en un solo lugar todas las neuronas y toda la plata que podía conseguir. En el organismo del Estado, bueno, tomemos a los 10 tipos que más saben de esto en el mundo. No, ¿qué? Son los que tenés. Si te gusta bien, si no te gusta es lo mismo. Es lo mismo. ¿Okay? El análisis que yo hago en una empresa privada de esto es completamente diferente. Entonces vos tenés organismos que no tienen claro ni dónde está el malo ni dónde está el bueno, organismos que lo tienen más claro, incluso aunque tengan que tengan estrategias diferentes, pero por lo menos tienen claro cuáles son, dónde empiezan y dónde terminan. La experiencia más linda de todo fue AFIP. 2002. Yo entré en AFIP el 2 de enero del 2002, por si alguno de ustedes se acuerda de qué era este país el 2 de enero del 2002. Yo en la práctica entré a AFIP al día siguiente de que terminé de apagar los incendios que la bomba Molotov me habían puesto en el centro de cómputo de ANSES. Entonces ahí la experiencia era, no tenemos peso. Todos los valores se van a renegociar de las redes, todo lo demás había que renegociar. No tenía para comprar toner. Y además no tenía la más remota idea qué iba a pasar con el país. Entonces nosotros, AFIP en ese momento tenía 140 centros de cómputos. Entonces, lo que dijimos es, los países no se mueren. Con lo cual, en un momento esto va a empezar a... Me acuerdo, no sé con quién, si con este gobierno, con el otro. Esa era la época de Duhalde. Si con este gobierno u otro. Pero que va a pasar, años más, años menos, va a empezar a pasar. Con lo cual, vamos a trabajar para ese momento. Y dejemos de llorar todos los días sobre lo que tenemos, porque es lo que tenemos. Si nos gusta bien, si no nos gusta, nos vamos a trabajar afuera. Y si no podés ir a trabajar afuera, te la aguantás piola y seguís trabajando acá adentro. En esta Argentina. Para la otra. Y entonces ahí lo que hicimos fue hacer el proyecto de lo que terminó siendo el centro de cómputo de AFIP hace estos 8 años, 7 años. Se hizo en un año. Ese año, la gente que estaba adentro definió la topología, definió los sistemas, definió los lenguajes de programación, definió todo. Pero de cualquier manera, yo estaba solo. Yo nunca fui con un asesor. Siempre entré a los organismos solos, ni siquiera de secretaria.
partiendo del supuesto que en todos los organismos la gente está. Entonces, el centro de cómputos, que después ese que tiene ahora, bueno, se hizo y se desarrolló internamente, de punta a punta, todo, sin excepción. Y pasamos de 140 centros de cómputo a un centro de cómputo en 1 año y medio con la gente adentro. No había una hora de consultoría de nada, de absolutamente nada. Entonces, ¿esto qué significaba? Que se había cumplido uno de los criterios que para mí eran importantes. El Estado tiene un problema, aparte de lo demás, que en función de los problemas, en particular en los países latinoamericanos, que en función de los problemas, de las vicisitudes políticas, se te generan problemas adentro. Y entonces la política y la estrategia siguen. Es la diferencia entre los países serios y los menos serios. En lo menos serio pasa esto, en lo más serio esto no pasa. Entonces, la historia era, ¿cómo hago para que un proyecto de este tamaño perdure? La única forma que perdure es hacer que este proyecto sea un proyecto manejado por los que perduran, que son las líneas medias. No la de arriba, la línea media, que son los que se quedan. Esa línea media es la que tiene que apropiarse del proyecto, porque es la que va a hacer que continúe. De hecho, continuó. Yo volví a los 5 años con Abad otra vez y estaban haciendo exactamente lo mismo que antes. Era una pena, me hubiese gustado que hicieran algo más, pero de cualquier manera me dice, Jorge, ponete contento. Por lo menos no dejaron de hacer lo que hacían antes. Hay las mismas normas, todo está limpio, está todo igual. Bueno, entonces significa que ¿quién consiguió de que esté igual? Esa línea media, que fue la que le dio continuidad. Y entonces le dije, muchachos, ahora todos los pliegos los van a hacer ustedes. Y me dijeron, no tengo la más remota idea cómo se hace un pliego. Ok, yo te voy a enseñar a hacer pliegos, pero lo van a hacer ustedes. No, porque esto van a hacer ustedes el pliego, ustedes van a elegir a quién negocia. Ustedes ponen el gancho en el pliego y en la adjudicación, ponen el gancho en la recepción definitiva, ponen el gancho en todos lados, ¿eh? Acá, ok. Yo te enseño ese pliego, pero son tuyos. De tal forma que cuando yo me vaya o me vayan, ustedes pueden seguir haciendo esto. ¿Qué es lo que pasó? Entonces yo traía al jefe de seguridad informática y le decía, dame las herramientas que vos necesitas para hacer tu trabajo. Y me decía, y no sé, pero se supone que yo soy jefe de seguridad, así que ¿cómo querés que yo te lo diga? ¿Qué es lo que vos opinás de qué es lo que necesitas? Si querés yo te hago vamos a tomar un café y te hago una ayudita, pero nada más. Pero vos vas a escribir qué necesitas. Y si después tenés un problema, vos pusiste eso, vos elegiste ese equipo, vos elegiste este software y vos lo aceptaste. Con lo cual, mi amigo, vos ponés el cogote. Ok, pero así funcionó. Digamos, en ese edificio definimos hasta que los baños no tenían llave. ¿Por qué los baños tienen llave? Porque hay limpios y sucios. Entonces, les decía en aquella época, no, mi amigo, el centro de cómputo va a ser absolutamente democrático. Todos tienen el mismo criterio. Todos. Y todo es todos. Bueno, no, ¿cómo va a ser? Y al final se pasó. Pero bueno, con lo cual sigo teniendo las computadoras, las armo yo, me las sigo armando, soy fierrero hasta el alma. Además fui fierrero. Todo lo que es el centro de cómputo yo lo hice. Si yo manejé la de comunicaciones, manejé la de seguridad informática, operé, mainframe, todo lo que se te ocurre. Yo programé alrededor de 30.000 programas en no menos de 25 lenguajes. Con lo cual, claro, programé hasta hace 6 años, 8 años. Pues programé toda mi vida y en toneladas, en todos los idiomas que se te ocurra. Y en lenguaje que hoy los chicos no tienen más remotidad que o que era una máquina analógica. ¿Para qué servía una máquina analógica? No, yo diría que la parte de Open tiene un fundamento que va un poco más allá de otra cosa. Es decir, el fundamento para mí muy importante es que vos partís del fundamento de que el conocimiento es esencialmente público. ¿Ok? Esencialmente público.
No puede ser que en todos los casos sea así, porque si no, no tendría aliciente nadie para hacer ningún desarrollo, con todo lo que quiere. Pero de cualquier manera, sigo prefiriendo un sistema operativo abierto que un abierto. Aunque reconozco que cuando yo juego con el abierto, estoy jugando riesgos mayores. Al final, iPad es recontra cerrado y anda todos los días. Y anda todos los días. La prende y anda. La apaga, se apaga, la prende y anda. Y siguen pasando los años, sigue andando. En otros sistemas más abiertos, las cosas funcionan generalmente. En iPad funciona siempre. Entonces, la verdad es que te da, a mí no me hace gracia que sea tan cerrado, pero tengo que reconocer que el hecho de que sea tan cerrado le da un nivel de estabilidad comunal. Claro. Cuando le armo la computadora hiper para jugar Fortnite a mi nieto, que le mezclo todas cosas diferentes, entonces el conjunto es inestable. Me dice, ¿por qué es inestable? Mira, el iPad anda siempre. Y le digo, porque si no, no tendría la computadora que tenés. La única forma que tenga la computadora es de que la tenga por 2000 horas, es porque yo junté esto, más esto, más esto, más esto, más esto, más esto, y no son tan compatibles. Te puse la mejor placa de gráfico, la mejor CPU, te la overcloqué hasta que reventaba, ¿ok? Bueno, si vos querés una computadora que haga esto, lo lamento, esto por $2000 y que sea estable no existe. Así que tenés que pagar el nivel de inestabilidad. ¿Cómo se programaba en el año 63? En el año 62. Y se programaba con una máquina de 10 bits o con la 1620, que era una IBM que no multiplicaba ni dividía. ¿Entiendes? Entonces, el lenguaje que te permitía hacer esto era bárbaro. O sea, que bárbaro, un lenguaje que me permite multiplicar y dividir. La 1401 que tenía Berizo acá, durante un año multiplicó y dividió mal. Claro, con lo cual yo tenía que hacer, los programas tuve que modificarlo cada vez que multiplicamos 3 veces. Y después sacaban el promedio, ¿ok? Y decían, no, si las 3 me dieron bien, estaban bien. Si no me dieron bien es porque falló. Dale, lo hacía otra vez. Tuve que tocar todo lo simbólico. Pero en aquella época eso pasaba. ¿Okay? Entonces, un lenguaje que te permitiera hacer eso en aquella época era bárbaro. Hoy parece una estupidez. ¿Okay? En aquella época tenía memoria chiquitita así que un lenguaje que se comiera toda la máquina para vos era una locura. Hoy los chicos desparraman memoria y CPU porque total es gratis. Con lo cual un lenguaje de hoy es inimaginable e insensato en esa época. Y den al revés. Por eso la comparación de contextos, no sé cómo compararlos, ¿viste? Porque son contextos completamente diferentes. Lo que hacía un buen lenguaje en los 60, hoy es un espanto. Y al revés. Hubo lenguajes que se murieron por haber aparecido con cosas de ahora hace 30 años, como el PL1, y se murieron, ¿sí? Porque a lo mejor estaban fuera de época, ¿viste? Estaban diseñados demasiado teóricamente y no. Entonces, la verdad es que tienen pros y contras todos. Bueno, Jorge, muchísimas gracias y te damos la bienvenida acá a Neurona BA. Gracias.